Al inicio, la porción central de la región cardiogénica está en una región anterior a la membrana orofaringea y la placa neural. Después, con el cierre del tubo neural, la formación de vesículas cerebrales, el crecimiento del cerebro y el plegamiento cefálico, la membrana orofaringea se tracciona ventralmente, ocasionando que el corazón y la cavidad pericárdica se coloquen primero a nivel cervical y después a nivel torácico. Mientras el embrión crece, las regiones media y caudal de los primordios cardíacos se fusionan y al mismo tiempo la región central, curva y cefálica del tubo con forma de herradura se dilatan, formando así el futuro tracto de salida. En este punto el corazón se convierte en un tubo dilatado continuo que está unido al inicio por mesocardio dorsal. Continuando con el desarrollo, el tubo cardíaco se abulta cada vez más en dirección de la cavidad pericárdica. Al mismo tiempo, el mesocardio dorsal se degenera y da origen al seno pericárdico transverso, que conecta ambos lados de la cavidad y deja al corazón suspendido por los vasos sanguíneos. Además, las células mesenquimatosas del borde caudal del mesocardio dorsal comienzan a proliferar y construyen la capa epicárdica. Así, el tubo cardíaco queda constituido por endocardio, miocardio y epicardio. La formación de la asa cardíaca comienza con un aumento del tamaño del tubo cardíaco. Células del campo cardiogénico secundario se añaden y el día 23 de gestación se curva de manera ventral, caudal y hacia la derecha. El día 28 se puede decir que el asa cardíaca se ha formado. Este consta de 3 espacios importantes, el cual es el ventrículo derecho, que deriva del campo cardiogénico secundario, formado a partir del bulbo arterial por la porción trabeculada y por el ventrículo primitivo. El infundíbulo de salida es un cono arterial que forma los tractos de salida ventriculares y el tronco arterial, las partes proximales de la aorta y arterias pulmonares. Por último, un órgano proepicárdico que se forma a partir de células mesenquimatosas del mesocardio dorsal y migran sobre el miocardio para constituir el epicardio. Aquí tenemos una foto de cómo se va formando el asa. Ahora hablaremos sobre los tabiques. Los septos dividen el interior del corazón en distintas cámaras, al igual que las válvulas que permiten el paso de la sangre. Estos derivan de células de la cresta neural. Lo primero que se forma es el septum intermedio, que separa las cámaras del corazón, o sea, el ventrículo primitivo y la aurícula primitiva. A partir de este septum intermedio se forman las válvulas auriculoventriculares, que son la válvula tricúspide y la válvula mitral, junto con sus distintas cuerdas tendinosas. En la septación auricular, lo primero que ocurre es la formación del septum primum, que posteriormente comienza a bajar y bajar y bajar y deja un huequito que da origen al ostium primum. Este después se cierra con el cojín endocárdico interauricular. A partir de esto ocurre una apoptosis en donde las células se mueren y dejan un hoyito que forma el ostium secundum. Después aparece el septum secundum, que nunca crece hasta abajo, por lo cual jamás divide completamente, y deja una pequeña apertura en la parte superior que permite el paso de sangre entre las aurículas, por lo cual este septum funciona como la válvula del foramen oval. Tras el nacimiento, cuando inicia la respiración y por ende la circulación pulmonar, la presión en la aurícula izquierda aumenta y disminuye en la aurícula derecha, y la válvula del foramen oval, que es el septum secundum, se comprime contra el foramen oval y lo cierra, y así se forma la fosa ovalis. Después de esto ocurre la aceptación ventricular, que es cuando se forma el septo interventricular a partir de los cojines endocárdicos. Este septo interventricular tiene dos partes, una región membranosa que es el tercio posterior y una región muscular que forma los dos tercios anteriores, porque la presión y la fuerza de los ventrículos es mayor a la de las aurículas. Después de esto surge el tabique aortopulmonar, que inicialmente es un solo septo grande donde se mezcla la sangre del corazón derecho y del corazón izquierdo. Y tiene que ocurrir una aceptación para poder separar la aorta del tronco pulmonar. Entonces, este tracto de salida, que es el tronco arterial y el bulbo arterial, dan origen a la aorta ascendente, que es la que sale del ventrículo derecho, y el tronco pulmonar, que sale del ventrículo izquierdo. Y finalmente ocurre la formación de las válvulas semilunares, que son las válvulas que separan el corazón de los grandes vasos, ya sea de la aorta o el tronco pulmonar. Y estas se forman por cojines endocárdicos. Como ya dije, inicialmente es un tubo que se separa para posteriormente formar estas dos válvulas con sus respectivas 3 válvulas, como se puede ver en la imagen. Y estas son contiguas con una pequeña separación, pero se mantienen entrelazadas. El siguiente gran subtema es el desarrollo vascular,
que se refiere a la formación de vasos sanguíneos. Y este ocurre por medio de dos mecanismos: vasculogénesis, que es cuando los vasos sanguíneos surgen a partir de los angioblastos, las células de los angioblastos, o la angiogénesis, en la que los vasos sanguíneos brotan a partir de otros ya existentes. Los principales vasos sanguíneos, entre ellos la aorta dorsal y las venas cardinales, se forman por medio de vasculogénesis, y el resto del sistema vascular se forma por angiogénesis. Cuando se forman los arcos faringios durante la cuarta y quinta semana del desarrollo, cada uno recibe su propio nervio craneal y su propia arteria. Estas se llaman los arcos aórticos y derivan de un saco aórtico, la porción más distal del tronco arterial. Estos arcos están incluidos en la mesénquima de los arcos faringios, terminan en las aortas dorsales izquierda y derecha, y en la parte caudal se fusionan para constituir un solo vaso y se forman de manera craneocaudal. El saco aórtico contribuye con una rama para cada nuevo arco que se forma, lo que da origen a un total de 5 pares de arterias. Para el día 27 la mayor parte del primer arco aórtico ha desaparecido, y si persiste solo un pequeño segmento que da origen a la arteria maxilar, y el segundo de manera similar desaparece pronto, y el remanente son las arterias ioidea y del estribo o estapedia. El tercer, cuarto y sexto arco se encuentran en proceso de formación, y si bien el sexto aún no se completa, la arteria pulmonar primitiva ya existe como una de sus ramas principales. Para el día 29 de gestación, el primer y el segundo arco han desaparecido por completo, y el tercero, cuarto y sexto son más grandes. La región troncal se ha dividido de tal modo que los sextos arcos tienen continuidad en el tronco pulmonar. Continuando con el desarrollo, estos arcos pierden su forma simétrica y adoptan un patrón definitivo. De manera muy general podremos ver cuáles son las estructuras que derivan de cada uno de los arcos aórticos. Como podemos ver, el quinto arco se omite ya que es vestigial y nunca se forma o queda incompleto y posteriormente involuciona. El siguiente sistema arterial de importancia son las arterias vitelinas, que al inicio son una serie de vasos en par que irrigan el saco vitelino y se funcionan de manera gradual y conforman las arterias del mesenterio dorsal del intestino. En un adulto, estas son representadas por las arterias celíaca, mesentérica superior y mesentérica inferior, y esos tres vasos irrigan de manera respectiva al intestino anterior, intestino medio y intestino posterior. Las arterias umbilicales, por otro lado, son un par de ramas ventrales de la arteria dorsal que se dirigen hacia la placenta en relación estrecha con el alantoides. Sin embargo, durante la cuarta semana, cada arteria desarrolla una conexión secundaria con la rama dorsal de la aorta, la arteria ilíaca común, y pierden su segmento de origen. Después del nacimiento, las porciones proximales de las arterias umbilicales persisten de manera de las arterias ilíaca interna y vesical superior, y en tanto sus segmentos distales se obliteran y se transforman en los ligamentos umbilicales. El siguiente sistema arterial de importancia son las arterias coronarias, que derivan del epicardio y se diferencian a partir del órgano proepicárdico, que se ubica en la región caudal del mesocardio dorsal. Y pues esto pasa porque algunas células epicárdicas sufren una transición epiteliomesénquima inducida por el miocardio subyacente, y las células mesenquimatosas recién formadas generan entonces células endoteliales y de músculo liso para las arterias coronarias. La conexión ocurre por el crecimiento de las células del endotelio arterial hacia el interior de la aorta, lo que hace que las arterias coronarias de alguna manera invadan a la aorta. El sistema venoso está compuesto por las venas vitelinas, que llevan sangre del saco vitelino al seno venoso, las umbilicales, que se originan en las vellosidades coriónicas y llevan la sangre oxigenada al embrión, y las cardinales, que se encargan de drenar el organismo del embrión. Las venas vitelinas forman un plexo alrededor del duodeno y atraviesan el tabique transverso. Los cordones hepáticos crecen hacia el interior del tabique e interrumpen el curso de las venas. Gracias a esto se forman los sinusoides hepáticos,
que es una red extensa vascular. Además, la sangre que se redirige de izquierda a derecha hace que se forme la vena vitelina derecha, lo que se convierte en el conducto hepatocardíaco derecho y en el segmento hepatocardíaco de la vena cava inferior. Además, esta red da origen a un vaso único, la vena porta. Como dato extra, existe una derivación, la vena mesentérica superior, que drena al asa intestinal primaria, llega a la vena vitelina derecha. A la derecha se puede ver una foto de las venas vitelinas y umbilicales en el desarrollo durante la semana 4 y 5. Las venas umbilicales pasan a cada lado del hígado y algunas establecen conexiones con los sinusoides hepáticos. Por otro lado, la obliteración de la región proximal de dos venas umbilicales más la de la vena umbilical derecha hace que la vena umbilical izquierda sea el único transporte de sangre desde la placenta hasta el hígado del embrión. La circulación placentaria aumenta y esto hace que se forme el conducto venoso, que es la comunicación directa entre la vena umbilical izquierda y el conducto hepatocardíaco derecho. Después del nacimiento, estos se convierten en el ligamento redondo del hígado, esto sería la vena umbilical izquierda, y en el ligamento venoso, que esto sería el conducto hepatocardíaco derecho. A la izquierda se pueden ver las venas vitelinas umbilicales en desarrollo durante el segundo y el tercer mes. Las venas cardinales al inicio eran el sistema de drenaje venoso principal del embrión, integrado por las venas cardinales anteriores que drenan la región cefálica, posteriores que drenan el resto del cuerpo, y la unión o fusión de estas dos se convierte en la cardinal común, que ésta ingresa al asta del seno. Alrededor de la semana 5 y 7 se desarrollan las subcardinales que drenan los riñones principalmente, las sacrocardinales que drenan extremidades inferiores y las supracardinales que drenan la pared corporal mediante las venas intercostales, y estas suplen la función de las posteriores. Y en este diagrama se puede ver el sistema venoso en la parte izquierda antes de la anastomosis en la parte derecha. ¿Y qué es la anastomosis? Es la unión de dos o más vasos para generar uno más grande.